Audiolibro, La práctica de la presencia de Dios, la mejor regla de una vida santa, de Lawrence. Prefacio. Este libro consta de notas de varias conversaciones mantenidas y cartas escritas por Nicholas Herman, de Lorena, un hombre humilde e inculto que, después de haber sido lacayo y soldado, fue admitido como hermano lego entre los carmelitas descalzos en París en 1666, y luego fue conocido como hermano Lawrence. Su conversión, que tuvo lugar cuando tenía unos 18 años, fue el resultado, bajo Dios, de la mera visión, en pleno invierno, de un árbol seco y sin hojas, y de las reflexiones que suscitó respecto al cambio que traería la próxima primavera. Desde entonces creció eminentemente en el conocimiento y amor de Dios, esforzándose constantemente por caminar como en su presencia. Ningún viaje por el desierto parece haber intervenido entre el Mar Rojo y el Jordán de su experiencia. Hombre totalmente consagrado, vivió su vida cristiana como peregrino, como mayordomo y no como propietario, y murió a la edad de 80 años, dejando un nombre que ha sido como ungüento derramado. Se supone que las conversaciones fueron escritas por el señor Beaufort, gran vicario del señor de Chalons, ex cardenal de Noailles, por cuya recomendación se publicaron las cartas por primera vez. En poco tiempo, el libro ha pasado por repetidas ediciones en inglés y americano, y ha sido un medio de bendición para muchas almas. Contiene gran parte de esa sabiduría que solo los labios que el Señor ha tocado pueden expresar y que solo los corazones que Él ha hecho dóciles pueden recibir. Que esta edición también sea bendecida por Dios y redunde en alabanza de la gloria de su gracia. Conversaciones. Primera conversación. La primera vez que vi al hermano Lorenzo fue el 3 de agosto de 1666. Me dijo que Dios le había hecho un favor singular en su conversión a la edad de 18 años. Que en el invierno, viendo un árbol despojado de sus hojas y considerando que dentro de poco tiempo las hojas se renovarían y después aparecerían las flores y los frutos, recibió una visión elevada de la providencia y poder de Dios que nunca antes había tenido. Desde entonces ha sido borrado de su alma. Que esta visión lo había liberado perfectamente del mundo y había encendido en él tal amor por Dios, que no podía decir si había aumentado durante los más de 40 años que había vivido desde entonces. Que había sido lacayo del señor Flaubert, el tesorero, y que era un tipo muy torpe que lo estropeaba todo. Que había deseado ser recibido en un monasterio, pensando que allí le harían doler sus torpezas y las faltas que debía cometer, y por eso debía sacrificar a Dios su vida con sus placeres, pero que Dios lo había decepcionado, no habiendo encontrado nada más que satisfacción en ese estado. Que debemos establecernos en un sentido de la presencia de Dios, conversando continuamente con Él. Que era vergonzoso abandonar su conversación, pensar en tonterías y tonterías. Que debemos alimentar y nutrir nuestras almas con elevadas nociones de Dios, lo que nos daría gran gozo al estar dedicados a Él. Que debemos avivar, es decir, avivar nuestra fe. Que era lamentable que tuviéramos tan poco, y que en lugar de tomar la fe como regla de conducta, los hombres se divertían con devociones triviales que cambiaban diariamente. Que el camino de la fe era el espíritu de la Iglesia, y que era suficiente para llevarnos a un alto grado de perfección. Que debemos entregarnos a Dios, tanto en lo temporal como en lo espiritual, y buscar nuestra satisfacción solo en el cumplimiento de su voluntad, ya sea que nos conduzca mediante el sufrimiento o mediante el consuelo, porque todo sería igual a un alma verdaderamente. Renunciar. Que hacía falta fidelidad en aquellas sequedades o insensibilidades y fastidios en la oración, por las que Dios prueba nuestro amor hacia Él, entonces era el momento de hacer buenos y eficaces actos de resignación, de los cuales uno solo promovería muchas veces mucho nuestro avance espiritual. Que en cuanto a las miserias y pecados que oía hablar diariamente en el mundo, estaba tan lejos de maravillarse de ellos, que, al contrario, se sorprendía de que no hubiera más, considerando la malicia de la que eran capaces los pecadores, que por su parte oró por ellos, pero sabiendo que Dios podía remediar los males que hacían cuando quisiera. No se dio más problemas. Que para llegar a la resignación que Dios requiere, debemos velar atentamente por todas las pasiones que se mezclan tanto en las cosas espirituales como en las de naturaleza más burda, que Dios dé luz sobre esas pasiones a aquellos que verdaderamente desean servirle. Que si este fuera mi diseño, es decir, servir sinceramente a Dios, podría acudir a Él,
B. Lawrence, tantas veces como quisiera, sin temor a ser problemático, pero si no, no debería volver a visitarlo. Segunda conversación. Que siempre se había regido por el amor, sin visiones egoístas, y que habiendo resuelto hacer del amor de Dios el fin de todas sus acciones, había encontrado motivos para estar muy satisfecho con su método. Que se alegró cuando pudo tomar una paja de la tierra por amor de Dios, buscándolo solo a Él, y nada más, ni siquiera sus dones. Que durante mucho tiempo había estado perturbado por la cierta creencia de que debería ser condenado, que todos los hombres del mundo no podrían haberle persuadido de lo contrario, pero que había razonado consigo mismo al respecto. Me dediqué a una vida religiosa solo por amor a Dios, y me he esforzado en actuar solo para Él. Pase lo que pase conmigo, ya sea que me pierda o me salve, siempre continuaré actuando puramente por el amor de Dios. Al menos tendré este bien, que hasta la muerte habré hecho todo lo que está en mí para amarlo. Que este problema mental había durado 4 años, durante ese tiempo había sufrido mucho. Pero que por fin había visto que este problema surgía de la falta de fe, y que desde entonces había pasado su vida en perfecta libertad y continua alegría. Que había puesto sus pecados entre él y Dios, por así decirlo, para decirle que no merecía sus favores, pero que Dios aún continuaba otorgándolos en abundancia. Que para formar el hábito de conversar continuamente con Dios y referir todo lo que hacemos a Él, al principio debemos dirigirnos a Él con cierta diligencia, pero que después de un poco de cuidado descubriremos que su amor interiormente nos excita sin ninguna dificultad. Que esperaba que después de los días agradables que Dios le había regalado, le llegara su turno de dolor y sufrimiento, pero que no se inquietaba por ello, sabiendo muy bien que, como nada podía hacer por sí mismo, Dios no dejaría de darle fuerzas para soportarlo. Que cuando se le presentó ocasión de practicar alguna virtud, se dirigió a Dios, diciendo, Señor, no puedo hacer esto a menos que tú me lo permitas, y que entonces recibió fuerzas más que suficientes. Que cuando falló en su deber, solo confesó su falta, diciéndole a Dios, nunca haré otra cosa, si tú me dejas solo, eres tú quien debe impedir mi caída y reparar lo que está mal. Que después de esto, no se sintió más intranquilo al respecto. Que debemos actuar con Dios con la mayor sencillez, hablándole franca y claramente, e implorando su ayuda en nuestros asuntos, tal como suceden. Que Dios nunca dejó de concederlo, como muchas veces lo había experimentado. Que hacía poco lo habían enviado a Borgoña para comprar provisiones de vino para la sociedad, lo cual era una tarea muy desagradable para él, porque no tenía ninguna ocupación para los negocios y porque estaba cojo y no podía navegar en el barco sino en barco, rodando sobre los toneles. Que, sin embargo, no se preocupaba por ello ni por la compra del vino. Que le dijo a Dios, era asunto suyo el que se ocupaba, y que después lo encontró muy bien hecho. Que había sido enviado a Auvernia el año anterior por el mismo motivo, que no sabía cómo pasó el asunto, pero que resultó muy bien. Así también en sus ocupaciones en la cocina, a las que naturalmente tenía gran aversión, habiéndose acostumbrado a hacer todo allí por amor de Dios, y con oración en todas las ocasiones, pidiendo su gracia para hacer bien su trabajo. Todo le había resultado fácil durante los 15 años que trabajó allí. Que estaba muy satisfecho con el puesto que ocupaba ahora, pero que él estaba tan dispuesto a dejar eso como el primero, ya que siempre estaba complaciéndose en cada condición, haciendo pequeñas cosas por amor de Dios. Que para él los tiempos establecidos de oración no eran diferentes de otros tiempos, que se retiraba a orar, según las indicaciones de su superior, pero que no quería tal retiro, ni lo pedía, porque su mayor negocio no lo desviaba de Dios. Que como conocía su obligación de amar a Dios en todas las cosas, y como se esforzaba por hacerlo, no necesitaba un director que lo aconsejara, pero sí necesitaba mucho un confesor que lo absolviera. Que era muy consciente de sus faltas, pero no desanimado por ellas, que los confesó a Dios, pero no le suplicó que los disculpara. Cuando lo hubo hecho, reanudó pacíficamente su práctica habitual de amor y adoración. Que en su trastorno mental no había consultado a nadie, sino que sabiendo solo por la luz de la fe que Dios estaba presente, se contentó con dirigir todas sus acciones hacia Él, es decir, haciéndolas con el deseo de agradarle, sea lo que fuere. Ven de eso. Que los pensamientos inútiles lo estropean todo, que ahí empezó la travesura,
pero que debemos rechazarlos tan pronto como percibamos su impertinencia hacia el asunto en cuestión o nuestra salvación, y regresar a nuestra comunión con Dios. Que al principio había pasado muchas veces el tiempo señalado para la oración, rechazando los pensamientos errantes y volviendo a caer en ellos. Que nunca podría regular su devoción por ciertos métodos como lo hacen algunos. Sin embargo, al principio había meditado durante algún tiempo, pero luego se disparó de una manera que no pudo dar cuenta. Que todas las mortificaciones corporales y demás ejercicios son inútiles, excepto en lo que sirven para llegar a la unión con Dios por el amor. Que lo había considerado bien y había descubierto que era el camino más corto para ir directamente a él mediante un ejercicio continuo de amor y haciendo todas las cosas por su causa. Que debemos hacer una gran diferencia entre los actos del entendimiento y los de la voluntad, que los primeros eran comparativamente de poco valor, y los demás, todos. Que nuestro único negocio era amarnos y deleitarnos en Dios. Que todas las formas posibles de mortificación, si estuvieran desprovistas del amor de Dios, no podrían borrar ni un solo pecado. Que debemos, sin ansiedad, esperar el perdón de nuestros pecados de la sangre de Jesucristo, solo esforzándonos en amarlo con todo nuestro corazón. Que Dios parecía haber concedido los mayores favores a los mayores pecadores, como monumentos más señalados de su misericordia. Que los mayores dolores o placeres de este mundo no podían compararse con lo que había experimentado de ambos tipos en un estado espiritual, de modo que de nada se preocupaba ni temía a nada, deseando solo una cosa de Dios, a saber, que no podría ofenderlo. Que no tenía escrúpulos, porque, dijo, cuando no cumplo con mi deber, lo reconozco fácilmente, diciendo, estoy acostumbrado a hacerlo, nunca haré otra cosa si me dejan solo. No fallo, entonces doy gracias a Dios, reconociendo que la fuerza viene de Él. Tercera conversación. Me dijo que el fundamento de la vida espiritual en él había sido una alta noción y estima de Dios en la fe, lo cual, una vez bien concebido, no tuvo al principio otra preocupación que rechazar fielmente todo otro pensamiento, para poder realizar todas sus acciones por amor de Dios. Que cuando a veces no había pensado en Dios por un buen tiempo, no se inquietaba por ello, pero después de haber confesado a Dios su miseria, volvió a él con tanta mayor confianza en él, cuanto que se había encontrado desdichado por haberlo olvidado. Que la confianza que ponemos en Dios, le honre mucho y atraiga grandes gracias. Que era imposible, no solo que Dios engañara, sino también que dejara sufrir por mucho tiempo a un alma que está perfectamente resignada a Él y resuelta a soportarlo todo por Él. Que había experimentado con tanta frecuencia los socorros de la gracia divina en todas las ocasiones, que por la misma experiencia, cuando tenía asuntos que hacer, no pensaba en ello de antemano, pero cuando llegó el momento de hacerlo, encontró en Dios, como en un espejo claro, todo lo que le convenía hacer. Que últimamente había actuado así, sin anticipar ningún cuidado, pero antes de la experiencia antes mencionada, la había utilizado en sus asuntos. Cuando los asuntos exteriores lo desviaron un poco del pensamiento de Dios, un nuevo recuerdo proveniente de Dios invadió su alma, y lo enardeció y transportó de tal manera que le resultó difícil contenerse. Que estaba más unido a Dios en sus empleos externos que cuando los dejó por devoción en el retiro. Que esperaba en adelante algún gran dolor de cuerpo o de mente, que lo peor que le podía pasar era perder ese sentido de Dios que por tanto tiempo había disfrutado, pero que la bondad de Dios le aseguró que no lo abandonaría del todo, y que le daría fuerzas para soportar cualquier mal que permitiera que le sucediera, y por lo tanto, no temía a nada y no tenía ocasión de consultar con nadie acerca de su estado. Que cuando intentaba hacerlo siempre salía más perplejo, y que como estaba consciente de su disposición a dar su vida por amor a Dios, no temía ningún peligro. Esa perfecta resignación a Dios era un camino seguro al cielo, un camino en el que siempre teníamos luz suficiente para nuestra conducta. Que en el comienzo de la vida espiritual debemos ser fieles en el cumplimiento de nuestro deber y negarnos a nosotros mismos, pero después siguieron placeres indescriptibles, que en las dificultades solo necesitamos recurrir a Jesucristo y suplicar su gracia, con eso todo se volvió fácil. Que muchos no avanzan en el progreso cristiano porque se apegan a penitencias y ejercicios particulares, mientras descuidan el amor de Dios, que es el fin. Que esto se manifestó claramente en sus obras, y fue la razón por la cual vemos tan poca virtud sólida.
que no se necesita ni arte ni ciencia para ir a Dios, sino solo un corazón resueltamente decidido a aplicarse a nada más que a Él o por Él y amarlo únicamente. Cuarta conversación. Discutía conmigo muy frecuentemente y con mucha apertura de corazón acerca de su manera de ir a Dios, de la cual alguna parte ya está relatada. Me dijo que todo consiste en una renuncia de corazón a todo lo que somos sensibles no conduce a Dios, para que nos acostumbremos a una conversación continua con Él, con libertad y sencillez. Que solo necesitamos reconocer a Dios íntimamente presente con nosotros, dirigirnos a Él en cada momento, para implorar su ayuda para conocer su voluntad en las cosas dudosas, y para realizar correctamente las que claramente vemos que nos exige, ofreciéndolas a Él antes de hacerlas, y dándole gracias cuando las hayamos hecho. Que en esta conversación con Dios, nos ocupemos también en alabarlo, adorarlo y amarlo incesantemente, por su infinita bondad y perfección. Que, sin desanimarnos por nuestros pecados, oremos por su gracia con perfecta confianza, como confiando en los infinitos méritos de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nunca dejó de ofrecernos su gracia en cada acción, que lo percibió claramente, y nunca falló, a menos que sus pensamientos se hubieran desviado de un sentido de la presencia de Dios, o se hubiera olvidado de pedir su ayuda. Que Dios siempre nos dio luz en nuestras dudas, cuando no teníamos otro diseño que pedirle agradarle. Que nuestra santificación no dependió de cambiar nuestras obras, sino de hacer eso por amor a Dios, lo que comúnmente hacemos por los nuestros. Que era lamentable ver cuántas personas confundían los medios con el fin, adictándose a ciertas obras que realizaban muy imperfectamente a causa de sus consideraciones humanas o egoístas. Que el método más excelente que había encontrado para acudir a Dios era el de hacer nuestros asuntos comunes sin ninguna intención de agradar a los hombres, y, en la medida en que seamos capaces, puramente por amor a Dios. Que era un gran engaño pensar que los tiempos de oración deberían diferir de otros tiempos, que estamos tan estrictamente obligados a adherirnos a Dios por la acción en el tiempo de la acción, como por la oración en el tiempo de la oración. Que su oración no era más que un sentimiento de la presencia de Dios, estando su alma en ese momento insensible a todo excepto al amor divino, y que cuando pasaron los tiempos señalados de oración no encontró diferencia, porque todavía continuaba con Dios, alabándole y bendiciéndole con todas sus fuerzas, para que pasara su vida en continuo gozo. Sin embargo, esperaba que Dios le diera algo para sufrir, cuando se fortaleciera. Que debemos, de una vez por todas, poner de todo corazón toda nuestra confianza en Dios y entregarnos totalmente a Él, seguros de que Él no nos engañará. Que no debemos cansarnos de hacer pequeñas cosas por amor de Dios, que no mira la grandeza de la obra, sino el amor con que se realiza. Que no deberíamos sorprendernos si, al principio, a menudo fracasamos en nuestros esfuerzos, sino que al final deberíamos adquirir un hábito que naturalmente producirá sus actos en nosotros, sin nuestro cuidado y con gran deleite. Que toda la sustancia de la religión era fe, esperanza y caridad, por cuya práctica nos unimos a la voluntad de Dios. Que todo lo demás sea indiferente y que se utilice como medio para llegar a nuestro fin y ser absorbidos por Él, por la fe y la caridad. Que todas las cosas son posibles para quien cree, que son menos difíciles para quien espera, que son más fáciles para quien ama, y más fáciles aún para quien persevera en la práctica de estas tres virtudes. Que el fin que debemos proponernos es llegar a ser, en esta vida, los más perfectos adoradores de Dios que podamos ser, como esperamos serlo por toda la eternidad. Que cuando entramos en la vida espiritual, debemos considerar y examinar hasta el fondo lo que somos. Y entonces deberíamos encontrarnos dignos de todo desprecio, y no merecedores en verdad del nombre de cristianos, sujetos a toda clase de miserias e innumerables accidentes, que nos perturban y causan perpetuas vicisitudes en nuestra salud, en nuestro humor, en nuestro interior y en nuestro exterior. En fin, personas a quienes Dios humillaría con muchos dolores y trabajos, tanto por dentro como por fuera. Después de esto, no debemos extrañarnos de que nos sucedan problemas, tentaciones, oposiciones y contradicciones de parte de los hombres. Por el contrario, debemos someternos a ellos y soportarlos mientras Dios quiera, como cosas muy ventajosas para nosotros. Que cuanto mayor es la perfección a la que aspira un alma, más depende de la gracia divina. 2. Al ser interrogado por uno de su propia sociedad, a quien estaba obligado a abrirse,
por qué medios había alcanzado tal sentido habitual de Dios, le dijo que, desde su primera llegada al monasterio, había considerado Dios como el fin de todos sus pensamientos y deseos, como la marca a la que deben tender y en la que deben terminar. Que al comienzo de su noviciado, dedicaba las horas destinadas a la oración privada a pensar en Dios, para convencer su mente e imprimir profundamente en su corazón la existencia divina, más bien mediante sentimientos devotos y sumisión a las luces de la fe, que por razonamientos estudiados y meditaciones elaboradas. Que por este método breve y seguro, se ejercitó en el conocimiento y amor de Dios, resolviendo esforzarse al máximo para vivir en un sentido continuo de su presencia, y si fuera posible, nunca más olvidarlo. Que habiendo así en oración llenado su mente de grandes sentimientos de aquel ser infinito, se dirigió a su trabajo designado en la cocina, pues era cocinero de la sociedad. Habiendo considerado allí primero las cosas que su oficio requería, y cuándo y cómo debía hacerse cada cosa, pasaba todos los intervalos de su tiempo, tanto antes como después de su trabajo, en oración. Que cuando comenzó su negocio, le dijo a Dios, con una confianza filial en él: «Oh Dios mío, ya que tú estás conmigo, y ahora debo, en obediencia a tus mandamientos, aplicar mi mente a estas cosas externas, te suplico que me concedas la gracia de continuar en tu presencia, y para ello hazme prosperar con tu asistencia. Recibe todas mis obras y posee todos mis afectos». A medida que avanzaba en su trabajo, continuó su conversación familiar con su hacedor, implorando su gracia y ofreciéndole todas sus acciones. Cuando hubo terminado, se examinó cómo había cumplido con su deber. Si encontraba bien, volvía gracias a Dios; en caso contrario, pedía perdón, y sin desanimarse, volvió a enderezar su mente, y continuó su ejercicio de la presencia de Dios, como si nunca se hubiera desviado de ella. Así, dijo, al levantarme de mis caídas y a través de actos de fe y de amor frecuentemente renovados, he llegado a un estado en el que me sería tan difícil no pensar en Dios como lo fue al principio acostumbrarme yo mismo a ello. Como el hermano Lorenzo había encontrado tal ventaja al caminar en la presencia de Dios, era natural que lo recomendara fervientemente a otros, pero su ejemplo fue un incentivo más fuerte que cualquier argumento que pudiera proponer. Su mismo rostro era edificante, apareciendo en él una devoción tan dulce y tranquila que no podía dejar de afectar a los espectadores. Y se observó que en el ajetreo de los asuntos de la cocina, aún conservaba su recogimiento y su celestial mentalidad. Nunca se apresuraba ni holgazaneaba, sino que hacía cada cosa a su debido tiempo, con compostura y tranquilidad de espíritu constantes e ininterrumpidas. El tiempo de los negocios, dijo, para mí no difiere del tiempo de la oración, y en el ruido y el estrépito de mi cocina, mientras varias personas piden al mismo tiempo cosas diferentes, poseo a Dios como gran tranquilidad, como si estuviera de rodillas ante el Santísimo Sacramento. Letras. Primera letra. Ya que deseas tan fervientemente que te comunique el método por el cual llegué a ese sentido habitual de la presencia de Dios, que nuestro Señor, por su misericordia, se ha complacido en concederme, debo decirte que es con gran dificultad me dejo convencer por vuestras importunidades. Y ahora lo hago solo con la condición de que no muestres mi carta a nadie. Si supiera que debes dejarlo ver, todo el deseo que tengo por tu avance no podría determinarme a ello. La cuenta que te puedo dar es: habiendo encontrado en muchos libros diferentes métodos para ir a Dios y diversas prácticas de la vida espiritual, pensé que esto serviría más para desconcertarme que facilitar lo que buscaba, que no era más que cómo llegar a ser enteramente de Dios. Esto me hizo decidir dar el todo por el todo, así que después de haberme entregado enteramente a Dios, para que Él quitara mi pecado, renuncié, por amor a Él, a todo lo que no era Él, y comencé a vivir como si no hubiera nadie más que Él y yo en el mundo. A veces me consideraba ante él como un pobre criminal a los pies de su juez, en otras ocasiones lo vi en mi corazón como mi Padre, como mi Dios, lo adoré lo más a menudo que pude, manteniendo mi mente en su santa presencia y recordándola cada vez que la encontraba alejada de él. Encontré un dolor no pequeño en este ejercicio y, sin embargo, lo continué, a pesar de todas las dificultades que surgieron, sin preocuparme ni inquietarme cuando mi mente se había desviado involuntariamente. Hice de esto mi ocupación tanto durante todo el día como en los momentos señalados de oración, porque en todo momento, cada hora, cada minuto, incluso en el apogeo de mis negocios,
Alejaba de mi mente todo lo que era capaz de interrumpir mi pensamiento en Dios. Esta ha sido mi práctica habitual desde que entré en la religión y, aunque lo he hecho de manera muy imperfecta, he encontrado grandes ventajas en ello. Estos, lo sé bien, son imputables a la mera misericordia y bondad de Dios, porque sin Él nada podemos hacer, y yo todavía menos que cualquiera. Pero cuando somos fieles en mantenernos en su santa presencia y ponerlo siempre delante de nosotros, esto no solo impide ofenderlo y hacer cualquier cosa que pueda desagradarle, al menos voluntariamente, sino que también engendra en nosotros una santa libertad. Y, si se me permite hablar, una familiaridad con Dios, con la que pedimos, y con éxito, las gracias que necesitamos. En fin, repitiendo con frecuencia estos actos, se vuelven habituales, y la presencia de Dios se vuelve como natural para nosotros. Dadle gracias, si queréis, conmigo, por su gran bondad hacia mí, que nunca podré admirar lo suficiente. Por los muchos favores que ha hecho a un pecador tan miserable como yo. Que todas las cosas le alaben. Amén. Yo soy, en nuestro Señor, tuyo, etc. Segunda letra. Al reverendo. No encontrando mi manera de vivir en los libros, aunque no tengo ninguna dificultad al respecto, sin embargo, para mayor seguridad, me alegrará saber lo que piensas al respecto. En conversación hace algunos días con una persona de piedad, me dijo que la vida espiritual era una vida de gracia, que comienza con el temor servil, que se aumenta con la esperanza de la vida eterna, y que se consuma con el amor puro. Que cada uno de estos estados tuvo sus diferentes etapas, por las cuales se llega al fin a esa bendita consumación. No he seguido todos estos métodos. Al contrario, por no sé qué instintos, encontré que me desanimaban. Esta fue la razón por la cual, al ingresar a la religión, tomé la resolución de entregarme a Dios, como la mejor devolución que podía dar a su amor, y, por amor a Él, renunciar a todo lo demás. Durante el primer año me dediqué comúnmente durante el tiempo apartado para la devoción al pensamiento de la muerte, el juicio, el cielo, el infierno y mis pecados. Así continué algunos años, aplicando mi mente cuidadosamente el resto del día, e incluso en medio de mis negocios, a la presencia de Dios, a quien consideraba siempre como conmigo, muchas veces como en mí. Al fin, sin darme cuenta, llegué a hacer lo mismo durante el tiempo señalado de oración, lo que me causó gran deleite y consuelo. Esta práctica produjo en mí una estima tan alta por Dios, que solo la fe fue capaz de satisfacerme en ese punto. 3. Así fue mi comienzo, y sin embargo debo deciros que durante los primeros 10 años sufrí mucho, el temor de no ser devoto de Dios como deseaba, mis pecados pasados siempre presentes en mi mente, y los grandes favores inmerecidos que Dios me hacía, fueron la materia y la fuente de mis sufrimientos. Durante este tiempo caí muchas veces y luego me levanté. Me parecía que todas las criaturas, la razón y Dios mismo estaban en mi contra, y la fe sola para mí. A veces me turbaba el pensamiento de que creer haber recibido tales favores era efecto de mi presunción, que pretendía estar enseguida donde otros llegan con dificultad, otras veces, que era un engaño voluntario y que no había salvación para mí. Cuando no pensaba más que en terminar mis días en estos problemas, que en nada disminuían la confianza que tenía en Dios, y que solo servían para aumentar mi fe, me encontré cambiado de repente, y mi alma, que hasta entonces estaba atribulada, sintió una profunda paz interior, como si estuviera en su centro y lugar de reposo. Desde entonces camino delante de Dios con sencillez, con fe, con humildad y con amor, y me dedico diligentemente a no hacer nada ni pensar en nada que pueda desagradarle. Espero que cuando haya hecho lo que pueda, Él haga conmigo lo que le plazca. En cuanto a lo que pasa en mí actualmente, no puedo expresarlo. No tengo dolor ni dificultad por mi estado, porque no tengo otra voluntad que la de Dios, que me esfuerzo por cumplir en todas las cosas, y a la cual estoy tan resignado que no tomaría una paja del suelo contra su orden. O por cualquier otro motivo que no sea el puramente de amor a Él. He abandonado toda forma de devoción y he establecido oraciones excepto aquellas a las que mi estado me obliga. Y me propongo únicamente perseverar en su santa presencia, donde me mantengo mediante una simple atención y una afectuosa consideración general hacia Dios, a la que puedo llamar una presencia real de Dios, o, mejor dicho,
Una conversación habitual, silenciosa y secreta del alma con Dios, que muchas veces me provoca alegrías y arrebatos interiormente y a veces también exteriormente, tan grandes, que me veo obligado a emplear medios para moderarlos e impedir su aparición. A otros. En fin, tengo la seguridad más allá de toda duda que mi alma ha estado con Dios por más de estos 30 años. Paso por alto muchas cosas para no resultaros tediosas, pero creo conveniente informaros cómo me considero delante de Dios, a quien tengo por mi Rey. Me considero el más miserable de los hombres, lleno de llagas y corrupción, y que ha cometido toda clase de crímenes contra su Rey, tocado por un sensible pesar, le confieso todas mis maldades, le pido perdón, me abandono en sus manos para que haga conmigo lo que quiera. El Rey, lleno de misericordia y bondad, muy lejos de castigarme, me abraza con amor, me hace comer en su mesa, me sirve con sus propias manos, me da la llave de sus tesoros, él conversa y se deleita conmigo incesantemente, de mil y mil maneras, y me trata en todos los aspectos como a su favorito. Es así como me considero de vez en cuando en su santa presencia. Mi método más útil es esta atención simple y una consideración tan apasionada y generalizada hacia Dios, a quien a menudo me siento apegado con mayor dulzura y deleite que el de un niño al pecho de su madre, de modo que, si me atrevo a usar la expresión, elegiría llamar a este estado el seno de Dios. Por la dulzura inexpresable que saboreo y experimento allí. Si a veces mis pensamientos se desvían de él por necesidad o enfermedad, pronto me recuerdan movimientos internos tan encantadores y deliciosos que me avergüenza mencionarlos. Deseo que vuestra reverencia reflexione más bien sobre mi gran miseria, de la que estáis plenamente informadas, que sobre los grandes favores que me hace Dios, todos ellos indignos e ingratos como soy. En cuanto a mis horas de oración fijadas, son solo una continuación del mismo ejercicio. A veces me considero allí como una piedra ante un tallista, de la cual ha de hacer una estatua, presentándome así ante Dios, deseo que forme su imagen perfecta en mi alma y me haga enteramente semejante a Él. Otras veces, cuando me dedico a la oración, siento que todo mi espíritu y toda mi alma se elevan sin ningún cuidado ni esfuerzo mío, y continúa como suspendida y firmemente fijada en Dios, como en su centro y lugar de descanso. Sé que algunos acusan este estado de inactividad, delirio y amor propio. Confieso que es una santa inactividad, y sería un feliz amor propio, si el alma en ese estado fuera capaz de ello, porque, en efecto, mientras está en este reposo, no puede ser perturbada por actos a los que antes estaba acostumbrada y que entonces eran su apoyo, pero que ahora más bien la estorbarían que la ayudarían. Sin embargo, no puedo soportar que a esto se le llame engaño, porque el alma que así disfruta de Dios no desea aquí más que a Él. Si esto es un engaño en mí, a Dios le corresponde remediarlo. Que haga conmigo lo que quiera, solo deseo a Él y estar enteramente dedicado a Él. Sin embargo, me obligaréis a enviarme vuestra opinión, a la que siempre tengo gran deferencia, porque tengo singular estima de vuestra reverencia, y estoy en nuestro Señor. El tuyo, etc. Tercera carta. Tenemos un Dios que es infinitamente misericordioso y conoce todos nuestros deseos. Siempre pensé que Él te reduciría al extremo. Él vendrá a su debido tiempo y cuando menos lo esperes. Esperad en Él más que nunca, agradecedle conmigo los favores que os hace, particularmente la fortaleza y paciencia que os da en vuestras aflicciones. Es una señal clara del cuidado que Él tiene de ti. Consuélate, pues, con Él y dale gracias por todo. Admiro también la fortaleza y valentía del Señor. Dios le ha dado buena disposición y buena voluntad, pero todavía hay en él un poco de mundo y mucha juventud. Espero que la aflicción que Dios le ha enviado le resulte un remedio saludable y le haga entrar en sí mismo. Es un accidente que debería obligarlo a poner toda su confianza en aquel que lo acompaña a todas partes. Que piense en él tantas veces como pueda, especialmente en los mayores peligros. Un poco de elevación del corazón es suficiente. Un poco de recuerdo de Dios, un acto de adoración interior, aunque en marcha, y espada en mano, son oraciones que, por breves que sean, son sin embargo muy aceptables para Dios, y lejos de disminuir el valor de un soldado en ocasiones de peligro, sirven mejor para fortalecerlo. Que entonces piense en Dios lo más que pueda. Que se acostumbre poco a poco a este pequeño pero santo ejercicio.
Nadie lo notará, y nada es más fácil que repetir muchas veces durante el día estas pequeñas adoraciones internas. Recomiéndale, si quieres, que piense en Dios lo más que pueda, en la forma aquí indicada. Es muy adecuado y muy necesario para un soldado, que está expuesto diariamente a los peligros de la vida. Espero que Dios le ayude a él y a toda la familia, a quienes presento mi servicio, siendo de ellos y tuyo, etc. Cuarta carta. He aprovechado esta oportunidad para comunicaros los sentimientos de un miembro de nuestra sociedad acerca de los admirables efectos y continuas ayudas que recibe de la presencia de Dios. Que tanto tú como yo nos beneficiemos de ellos. Debes saber que su continuo cuidado ha sido, durante los últimos 40 años que pasó en la religión, estar siempre con Dios y no hacer nada, decir nada ni pensar en nada que pueda desagradarle. Y esto sin otra mira que la pura por amor a Él y porque merece infinitamente más. Ahora está tan acostumbrado a esa presencia divina que recibe de ella continuos socorros en todas las ocasiones. Desde hace unos 30 años, su alma se ha llenado de alegrías tan continuas y a veces tan grandes que se ve obligado a utilizar medios para moderarlas y obstaculizar su aparición exterior. Si a veces está demasiado ausente de esa presencia divina, Dios se hace sentir en su alma para llamarlo, lo que sucede a menudo cuando está más ocupado en sus asuntos exteriores. Él responde con exacta fidelidad a estas llamadas internas, ya sea con una elevación de su corazón hacia Dios, o con una mirada mansa y afectuosa hacia Él, o con palabras que el amor forma en estas ocasiones, como por ejemplo, Dios mío, aquí estoy. Soy todo devoto de ti, Señor, hazme conforme a tu corazón. Y entonces le parece, como en efecto lo siente, que este Dios de amor, satisfecho con tan pocas palabras, reposa de nuevo, y reposa en el fondo y centro de su alma. La experiencia de estas cosas le da tal seguridad de que Dios está siempre en el fondo de su alma, que lo vuelve incapaz de dudar de ello por ningún motivo. Juzgad por esto de que contento y satisfacción disfruta mientras encuentra continuamente en sí mismo un tesoro tan grande. Ya no lo busca ansiosamente, sino que lo tiene abierto ante él y puede tomar de él lo que quiera. Se queja mucho de nuestra ceguera y a menudo llora porque debemos tener lástima de nosotros, que nos contentamos con tan poco. Dios, dice, tiene un tesoro infinito que otorgarnos, y lo asumimos con un poco de devoción sensata, que pasa en un momento. Ciegos como estamos, obstaculizamos a Dios y detenemos la corriente de sus gracias. Pero cuando encuentra un alma penetrada de una fe viva, derrama en ella abundantemente sus gracias y favores, allí fluyen como un torrente que, después de haber sido detenido por la fuerza en su curso normal, cuando ha encontrado un paso, se extiende con impetuosidad y abundancia. Sí, muchas veces paramos este torrente por el poco valor que le damos. Pero no lo detengamos más, entremos en nosotros mismos y rompamos el banco que lo obstaculiza. Demos paso a la gracia, redimamos el tiempo perdido, que tal vez nos quede poco. La muerte nos sigue de cerca, estemos bien preparados para ello, porque morimos solo una vez, y un aborto espontáneo allí es irreparable. Repito, entremos en nosotros mismos. El tiempo apremia, no hay lugar para demoras, nuestras almas están en juego. Creo que ha tomado medidas tan eficaces que no le sorprenderá. Te felicito por ello, es lo único necesario. Sin embargo, debemos trabajar siempre en ello, porque no avanzar en la vida espiritual es retroceder. Pero los que tienen el vendaval del Espíritu Santo, aún durmiendo, avanzan. Si la vasija de nuestra alma todavía está agitada por los vientos y las tormentas, despertemos al Señor, que reposa en ella, y Él pronto calmará el mar. Me he tomado la libertad de comunicarte estos buenos sentimientos, para que puedas compararlos con los tuyos. Servirá nuevamente para encenderlos e inflamarlos, si por desgracia, que Dios no lo permita, porque sería en verdad una gran desgracia, se enfriarán, aunque nunca tan poco. Recordemos entonces ambos nuestros primeros fervores. Aprovechemos el ejemplo y los sentimientos de este hermano, poco conocido del mundo, pero conocido de Dios y sumamente acariciado por Él. Rezaré por ti, orad al instante por mí, que soy, en nuestro Señor. El tuyo, etc. Quinta carta. He recibido hoy 2 libros y una carta de Sor, que se prepara para hacer su profesión y por ello desea las oraciones de vuestra santa sociedad y de la vuestra en particular.
Veo que ella cuenta mucho con ellos, por favor, no la decepciones. Ruega a Dios que ella pueda hacer su sacrificio pensando únicamente en su amor y con la firme resolución de dedicarse por completo a Él. Te enviaré uno de estos libros que tratan de la presencia de Dios, un tema que, en mi opinión, contiene toda la vida espiritual, y me parece que quien lo practica debidamente pronto se volverá espiritual. Sé que para practicarlo correctamente, el corazón debe estar vacío de todas las demás cosas, porque Dios poseerá solo el corazón, y como no puede poseerlo solo sin vaciarlo de todo lo demás, tampoco puede actuar allí y hacer en él lo que le plazca, a menos que se lo deje vacante. No hay en el mundo clase de vida más dulce y deliciosa que la de una conversación continua con Dios. Solo aquellos que lo practican y experimentan pueden comprenderlo. Sin embargo, no te aconsejo que lo hagas por ese motivo. No es placer lo que debemos buscar en este ejercicio, pero hagámoslo desde un principio de amor y porque Dios nos quiere. Si fuera un predicador, debería, por encima de todas las cosas, predicar la práctica de la presencia de Dios, y si fuera director, aconsejaría a todo el mundo que lo hiciera, tan necesario lo creo, y tan fácil además. Ah. Si solo supiéramos la falta que tenemos de la gracia y asistencia de Dios, nunca debemos perderlo de vista, no, ni por un momento. Créeme, toma inmediatamente la santa y firme resolución de nunca más voluntariamente olvidarlo y pasar el resto de tus días en su sagrada presencia, privado por amor a Él, si lo cree conveniente, de todos los consuelos. Trabaja de todo corazón en este trabajo, y si lo haces como debes, ten la seguridad de que pronto encontrarás sus efectos. Os ayudaré con mis oraciones, por pobres que sean. Me recomiendo encarecidamente a los vuestros y a los de vuestra santa sociedad, siendo suyos, y más particularmente. El tuyo, etc. Sexta carta. Al mismo. He recibido de la señora las cosas que tú le diste para mí. Me sorprende que no me hayas dado tu opinión sobre el librito que te envié y que debiste haber recibido. Ora de todo corazón para practicarlo en tu vejez, más vale tarde que nunca. No puedo imaginar cómo las personas religiosas pueden vivir satisfechas sin la práctica de la presencia de Dios. Por mi parte, me mantengo retirado con Él en el fondo o centro de mi alma tanto como puedo, y mientras estoy así con Él no temo nada, pero el más mínimo alejamiento de Él es insoportable. Este ejercicio no fatiga mucho el cuerpo, sin embargo, es apropiado privarlo a veces, incluso a menudo, de muchos pequeños placeres que son inocentes y lícitos, porque Dios no permitirá que un alma que desea entregarse enteramente a Él, tome otros placeres que con Él, eso es más que razonable. No digo que, por lo tanto, debamos imponernos ninguna restricción violenta. No, debemos servir a Dios en santa libertad, debemos hacer nuestros negocios fielmente, sin problemas ni inquietudes, recordando nuestra mente a Dios con dulzura y tranquilidad, tantas veces como la encontremos alejada de Él. Es, sin embargo, necesario poner toda nuestra confianza en Dios, dejando de lado todos los demás cuidados, e incluso algunas formas particulares de devoción, aunque muy buenas en sí mismas, pero en las que uno se involucra a menudo sin razón, porque estas devociones son solo medios para llegar al final. Entonces cuando por este ejercicio de la presencia de Dios estamos con aquel que es nuestro fin, entonces es inútil volver a los medios, pero podemos continuar con el nuestro comercio de amor, perseverando en su santa presencia, un rato por un acto de alabanza, de adoración o de deseo, un rato por un acto de resignación o acción de gracias. Y en todas las formas que nuestro espíritu pueda inventar. No os desaniméis por la repugnancia que por naturaleza podáis encontrar en él, debes hacerte violencia. Al principio uno suele pensar que ha perdido el tiempo, pero hay que seguir adelante y decidirse a perseverar en ello hasta la muerte, a pesar de todas las dificultades que puedan presentarse. Me encomiendo a las oraciones de vuestra santa sociedad y de la vuestra en particular. Yo soy, en nuestro Señor. El tuyo, etc. Séptima carta. Te compadezco mucho. Será de gran importancia si puedes dejar el cuidado de tus asuntos y pasar el resto de tu vida únicamente adorando a Dios. No exige grandes asuntos de nuestra parte, un pequeño recuerdo de Él de vez en cuando, un poco de adoración, a veces para orar por su gracia,
A veces para ofrecerle tus sufrimientos y a veces para devolverle las gracias por los favores que te ha dado y te sigue dando en medio de tus problemas y consolarte con él tantas veces como puedas. Elevad al vuestro corazón, a veces incluso durante las comidas y cuando estéis en compañía, el más mínimo recuerdo le será siempre aceptable. No es necesario que llores muy fuerte, Él está más cerca de nosotros de lo que creemos. No es necesario para estar con Dios estar siempre en la iglesia, podemos hacer de nuestro corazón un oratorio en el que retirarnos de vez en cuando a conversar con Él en mansedumbre, humildad y amor. Todos son capaces de mantener una conversación tan familiar con Dios, algunos más, otros menos, Él sabe lo que podemos hacer. Empecemos entonces. Quizás solo espera una resolución generosa de nuestra parte. Ten coraje. Tenemos poco tiempo para vivir, tú tienes cerca de 64 años y yo casi 80. Vivamos y muramos con Dios. Los sufrimientos no serán dulces y agradables mientras estemos con Él, y los mayores placeres serán, sin Él, un cruel castigo para nosotros. Que sea bendito para todos. Amén. Acostúmbrate, pues, poco a poco a adorarlo, a implorar su gracia, a ofrecerle tu corazón de vez en cuando en medio de tus negocios, incluso en cada momento, si puedes. No os limitéis siempre escrupulosamente a determinadas reglas o a determinadas formas de devoción, sino obrad con una confianza general en Dios, con amor y humildad. Puedes asegurarle a mis pobres oraciones y que soy su servidor, y particularmente tuyo en nuestro Señor, etc. Octava letra. Sobre los pensamientos errantes en la oración. No me cuentas nada nuevo, no eres el único que tiene pensamientos errantes. Nuestra mente es extremadamente errante, pero, como la voluntad es dueña de todas nuestras facultades, debe recordarlas y llevarlas a Dios como último fin. Cuando la mente, por no haber sido suficientemente reducida por el recuerdo en nuestro primer ejercicio de devoción, ha contraído ciertos malos hábitos de divagación y disipación, son difíciles de superar y comúnmente nos atraen, incluso contra nuestra voluntad, hacia las cosas del mundo. Tierra. Creo que un remedio para esto es confesar nuestras faltas y humillarnos ante Dios. No os aconsejo utilizar multiplicidad de palabras en la oración, muchas palabras y largos discursos son a menudo ocasión de extravío. Mantente en oración delante de Dios, como un mendigo mudo o paralítico a la puerta de un rico. Que sea asunto tuyo mantener tu mente en la presencia del Señor. Si alguna vez vaga y se aleja de Él, no te inquietes mucho por ello. La turbación y la inquietud sirven más para distraer la mente que para recogerla, la voluntad debe devolverla a la tranquilidad. Si perseveras en esta manera, Dios se apiadará de ti. Una manera de recoger fácilmente la mente en el tiempo de oración, y conservarla más en tranquilidad, es no dejarla divagar demasiado en otros momentos, debes mantenerla estrictamente en la presencia de Dios. Y estando acostumbrado a pensar en Él con frecuencia, te resultará fácil mantener la mente tranquila en el tiempo de la oración. O al menos recuperarla de sus vagabundeos. Ya os he hablado ampliamente, en mis cartas anteriores, de las ventajas que podemos sacar de esta práctica de la presencia de Dios, pongámonos manos a la obra en serio y oremos unos por otros. El tuyo, etc. Novena carta. Lo adjunto es una respuesta a la que recibí de, por favor, entregárselo. Me parece llena de buena voluntad, pero iría más rápido que la gracia. Uno no se vuelve santo de repente. Os la recomiendo, debemos ayudarnos unos a otros con nuestros consejos y aún más con nuestros buenos ejemplos. Me obligarás a dejarme saber de ella de vez en cuando y si es muy ferviente y muy obediente. Pensemos, pues, a menudo que nuestra única ocupación en esta vida es agradar a Dios, y que todo lo demás no es más que locura y vanidad. Tú y yo hemos vivido unos 40 años en religión, es decir, una vida monástica. Los hemos empleado en amar y servir a Dios, quien por su misericordia nos ha llamado a este estado y con ese mismo fin. Me lleno de vergüenza y confusión cuando reflexiono por un lado en los grandes favores que Dios me ha hecho, y que incesantemente continúa haciéndome, y de otra parte, del mal uso que he hecho de ellas, y de mi pequeño avance en el camino de la perfección. Ya que por su misericordia nos da todavía un poco de tiempo, comencemos de verdad, reparemos el tiempo perdido,
volvamos con plena seguridad a ese Padre de misericordias que está siempre dispuesto a recibirnos con afecto. Renunciemos generosamente, por amor a Él, a todo lo que no es Él mismo, se merece infinitamente más. Pensemos en Él perpetuamente. Pongamos toda nuestra confianza en Él. No lo dudo, pero pronto encontraremos sus efectos al recibir la abundancia de su gracia, con la cual podemos hacer todas las cosas y sin la cual no podemos hacer nada más que pecar. No podemos escapar de los peligros que abundan en la vida sin la ayuda real y continua de Dios, roguemos entonces por ella continuamente. ¿Cómo podemos orarle sin estar con Él? ¿Cómo podemos estar con Él sino pensando en Él con frecuencia? ¿Y cómo podemos pensar frecuentemente en Él, sino por un hábito santo que debemos formar de ello? Me dirás que siempre digo lo mismo. Es cierto, porque este es el método mejor y más fácil que conozco, y como no uso otro, aconsejo a todo el mundo que lo haga. Debemos saberlo antes de poder amar. Para conocer a Dios debemos pensar frecuentemente en Él, y cuando lleguemos a amarlo, entonces también pensaremos en Él con frecuencia, porque nuestro corazón estará con nuestro tesoro. Este es un argumento que bien merece su consideración. Soy tuyo, etc. 10ª carta. He tenido muchas dificultades para decidirme a escribirle al Señor, y lo hago ahora simplemente porque usted y la señora me desean. Por favor escriba las instrucciones y envíelas. Estoy muy complacido con la confianza que tenéis en Dios, deseo que Él la aumente en vosotros cada vez más. No podemos tener demasiado de un amigo tan bueno y fiel que nunca nos fallará en este mundo ni en el otro. Si el Señor aprovecha la pérdida que ha tenido y pone toda su confianza en Dios, pronto le dará otro amigo, más poderoso y más dispuesto a servirle. Él dispone de los corazones como le place. Quizás el Señor estaba demasiado apegado a Él y lo ha perdido. Debemos amar a nuestros amigos, pero sin usurpar el amor debido a Dios, que debe ser el principal. Por favor recuerden lo que les he recomendado, que es pensar muchas veces en Dios, de día, de noche, en sus negocios y hasta en sus diversiones. Él está siempre cerca de vosotros y con vosotros, no le dejéis solo. ¿Pensarías que es de mala educación dejar solo a un amigo que vino a visitarte? ¿Por qué entonces hay que descuidar a Dios? No lo olvidéis, pues, sino pensad frecuentemente en Él, adóralo continuamente, vive y muere con Él, este es el glorioso empleo de un cristiano. En una palabra, esta es nuestra profesión, si no lo sabemos, debemos aprenderlo. Me esforzaré por ayudarte con mis oraciones, y soy, en nuestro Señor, tuyo, etc. 11ª carta. No oro para que puedas ser liberado de tus dolores, pero le pido a Dios fervientemente que te dé fuerza y paciencia para soportarlos mientras Él quiera. Consuélense con aquel que los tiene atados a la cruz. Él los soltará cuando lo crea conveniente. Felices los que sufren con Él, acostumbraos a sufrir de esa manera, y buscad en Él la fuerza para soportar tanto y durante tanto tiempo como Él juzgue necesario para vosotros. Los hombres del mundo no comprenden estas verdades, ni es de extrañar, pues sufren como quienes son, y no como cristianos. Consideran la enfermedad como un dolor de la naturaleza, y no como un favor de Dios, y al verlo solo bajo esa luz, no encuentran nada en él más que dolor y angustia. Pero aquellos que consideran que la enfermedad viene de la mano de Dios, como efecto de su misericordia y el medio que Él emplea para su salvación, comúnmente encuentran en ella gran dulzura y sensible consuelo. Ojalá pudieras convencerte de que Dios está a menudo, en algún sentido, más cerca de nosotros y más efectivamente presente con nosotros en la enfermedad que en la salud. No confíe en ningún otro médico, pues, según tengo entendido, Él se reserva para sí vuestra curación. Poned, pues, toda vuestra confianza en Él, y pronto encontraréis los efectos en vuestra recuperación, que muchas veces retrasamos poniendo mayor confianza en la medicina que en Dios. Cualesquiera que sean los remedios que utilices, tendrán éxito solo en la medida en que Él lo permita. Cuando los dolores vienen de Dios, solo Él puede curarlos. A menudo envía enfermedades del cuerpo para curarlas del alma. Consuélate con el médico soberano tanto del alma como del cuerpo. Estad satisfechos con la condición en que Dios os pone, por muy feliz que me creáis, os envidio. Los dolores y sufrimientos serían un paraíso para mí mientras sufriera con mi Dios,
y los mayores placeres serían un infierno para mí si pudiera disfrutarlo sin Él. Todo mi consuelo sería sufrir algo por Él. Debo, en poco tiempo, ir a Dios. Lo que me consuela en esta vida es que ahora lo veo por fe, y lo veo de tal manera que podría hacerme decir a veces, ya no creo, pero veo. Siento lo que la fe nos enseña, y en esa seguridad y esa práctica de la fe, viviré y moriré con Él. Continúen pues siempre con Dios, es el único apoyo y consuelo para su aflicción. Les suplicaré que esté con vosotros. Les presento mi servicio. El tuyo, etc. 12ª carta. Si estuviéramos bien acostumbrados al ejercicio de la presencia de Dios, todas las enfermedades corporales se aliviarían mucho con ello. Dios muchas veces permite que suframos un poco para purificar nuestra alma y obligarnos a continuar con Él. Anímate, ofrécele incesantemente tus dolores, pídele fuerza para soportarlos. Sobre todo, adquiera el hábito de entretenerse a menudo con Dios y olvídelo lo menos que pueda. Adórale en tus flaquezas, ofrécete a Él de vez en cuando, y en el colmo de tus sufrimientos, suplicale con humildad y afecto, como un niño a su padre, que te haga conforme a su santa voluntad. Me esforzaré en ayudarle con mis pobres oraciones. Dios tiene muchas maneras de atraernos hacia Él. Él a veces se esconde de nosotros, pero solo la fe, que no nos fallará en el momento de necesidad, debe ser nuestro apoyo y el fundamento de nuestra confianza, que debe estar toda en Dios. No sé cómo dispondrá Dios de mí. Siempre estoy feliz. Todo el mundo sufre, y yo, que merezco la más severa disciplina, siento alegrías tan continuas y tan grandes que apenas puedo contenerlas. De buena gana pediría a Dios una parte de vuestros sufrimientos, pero que conozca mi debilidad, que es tan grande, que si me dejara un momento solo sería el hombre más miserable del mundo. Y, sin embargo, no sé cómo puede dejarme en paz, porque la fe me da una convicción tan fuerte como la que puede dar el sentido, de que Él nunca nos abandona hasta que nosotros primero lo hayamos abandonado. Temamos dejarlo. Estemos siempre con Él. Vivamos y muramos en su presencia. ¿Oras por mí como yo por ti? Soy tuyo, etc. Carta 13. Al mismo. Me duele verte sufrir tanto tiempo. Lo que me da cierta tranquilidad y endulza los sentimientos que tengo por tus penas es que son pruebas del amor de Dios hacia ti. Véalos desde esa perspectiva y lo soportará más fácilmente. Tal como es tu caso, es mi opinión que debes dejar de lado los remedios humanos y resignarte enteramente a la providencia de Dios. Quizás Él se quede solo por esa resignación y una perfecta confianza en Él para curarte. Dado que, a pesar de todas tus preocupaciones, la medicina hasta ahora ha resultado infructuosa y tu enfermedad sigue aumentando, no será tentador para Dios abandonarte en sus manos y esperarlo todo de Él. Les dije en mi último comentario que a veces Él permite que las enfermedades corporales curen las enfermedades del alma. Tened entonces coraje, haced de la necesidad virtud. Pide a Dios, no liberación de tus dolores, sino fuerza para soportar resueltamente, por amor de Él, todo lo que Él quiera y mientras Él quiera. Tales oraciones, en verdad, son un poco duras por naturaleza, pero muy aceptables para Dios y dulces para aquellos que lo aman. El amor endulza los dolores, y cuando uno ama a Dios, sufre por Él con alegría y valentía. Hazlo así, te lo ruego, consuélate con Él, que es el único médico de todos nuestros males. Él es el Padre de los afligidos, siempre dispuesto a ayudarnos. Él nos ama infinitamente más de lo que imaginamos. Ámalo, entonces, y no busques consuelo en otra parte. Espero que lo recibas pronto. Adiós. Te ayudaré con mis oraciones, pobres como son y siempre lo serán, en nuestro Señor tuyo, etc. Carta 14. Al mismo. Doy gracias a nuestro Señor por haberos aliviado un poco, según vuestro deseo. Muchas veces estuve a punto de morir, pero nunca estuve tan satisfecho como entonces. En consecuencia, no oré por ningún alivio, sino por fortaleza para sufrir con valentía, humildad y amor. Ah, qué dulce es sufrir con Dios. Por grandes que sean los sufrimientos, recíbelos con amor. Es el paraíso sufrir y estar con Él,
de modo que si en esta vida queremos disfrutar de la paz del paraíso debemos acostumbrarnos a una conversación familiar, humilde y afectuosa con Él. Debemos impedir que nuestro espíritu se aleje de Él en cualquier ocasión. Debemos hacer de nuestro corazón un templo espiritual, donde adorarlo sin cesar. Debemos velar continuamente por nosotros mismos, para no hacer, ni decir, ni pensar nada que pueda desagradarle. Cuando nuestras mentes estén ocupadas así con Dios, el sufrimiento se llenará de unción y consuelo. Sé que llegar a este estado al principio es muy difícil, pues debemos actuar puramente en la fe. Pero aunque sea difícil, sabemos también que todo lo podemos con la gracia de Dios, la cual Él nunca niega a quienes la piden con fervor. Llamad, perseverad en llamar, y os respondo que Él os abrirá a su debido tiempo, y os concederá de una vez lo que ha postergado durante muchos años. Adiós. Ruega a Él por mí, como yo le oro por ti. Espero verlo pronto. Soy tuyo, etc. Carta 15. Al mismo. Dios sabe mejor lo que es necesario para nosotros, y todo lo que hace es para nuestro bien. Si supiéramos cuánto nos ama, estaríamos siempre dispuestos a recibir de su mano por igual y con indiferencia lo dulce y lo amargo, todo lo que de Él viniera agradaría. Las aflicciones más dolorosas nunca parecen intolerables, excepto cuando las vemos bajo una luz equivocada. Cuando los veamos dispensados por la mano de Dios, cuando sepamos que es nuestro Padre amoroso quien nos humilla y angustia, nuestros sufrimientos perderán su amargura y se convertirán incluso en motivo de consuelo. Que toda nuestra ocupación sea conocer a Dios, cuanto más lo conocemos, más deseamos conocerlo. Y como el conocimiento es comúnmente la medida del amor, cuanto más profundo y extenso sea nuestro conocimiento, mayor será nuestro amor, y si nuestro amor a Dios fuera grande, deberíamos amarlo igualmente en las penas y en los placeres. No nos contentemos con amar a Dios por los meros favores sensibles, por elevados que sean, que nos ha hecho o puede hacernos. Tales favores, aunque nunca tan grandes, no pueden acercarnos tanto a Él como lo hace la fe en un simple acto. Busquémosle frecuentemente por fe. Él está dentro de nosotros, no lo busquéis en otra parte. Si lo amamos solo a Él, no somos groseros y no merecemos culpa si nos ocupamos de nimiedades que no le agradan y tal vez lo ofenden. Es de temer que estas nimiedades algún día nos cuesten caras. Comencemos a ser devotos de Él con toda seriedad. Expulsemos de nuestro corazón todo lo demás. Él los poseería solo. Ruégale este favor. Si hacemos lo que podemos por nuestra parte, pronto veremos producido en nosotros el cambio al que aspiramos. No puedo agradecerle lo suficiente por la relajación que os ha concedido. Espero de su misericordia el favor de verlo dentro de unos días. 4. Oremos unos por otros. Yo soy, en nuestro Señor, tuyo, etc. Fin.